Me acabo de vacunar y la razón es porque en realidad me interesa mucho mi familia, mi salud, los amigos, la comunidad. Es bien importante que nosotros nos vacunemos si tenemos la oportunidad. También, aunque ya nos hayamos vacunado, siempre vamos a estar usando nuestra máscara y también vamos a guardar la distancia social. Los animo a todos ustedes también que sean partícipes de esta gran campaña de vacunación. Vacúnense por el bien de su familia, de su comunidad y por todo lo que ustedes aman. Trabajando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy, hemos tenido la experiencia de ayudar a familias que están con el COVID-19 y proveerles los recursos básicos. Sin embargo, es una gran labor que se tiene que seguir haciendo y necesitamos que ustedes tomen conciencia de que no podemos bajar la guardia. En la comunidad muchas personas sufren de esta enfermedad y por eso es que el Departamento de Salud y todas las otras entidades están uniéndose en esfuerzo de controlar este virus. Es bien importante. No queremos ver más personas sufriendo en esta comunidad. Por lo tanto, ahora que estoy trabajando en esta gran labor de controlar el virus, les pido a ustedes que sean partícipes también de esta gran esfuerzo que todos estamos haciendo. Y seguimos adelante y por eso estamos animándolos a que pongan su granito de arena y se esfuercen por mejorar su comunidad en combatir el virus del COVID-19.